Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Franco, profesor de Educación Física. Facundo, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Y bueno, acá estamos para hablar un poco de todos los temas relacionados al entrenamiento, a la salud, a la rehabilitación. Todo para que el deportista tenga un contenido integral sobre cómo entrenar, rehabilitarse en caso de alguna lesión o para prevenirlo. Bien. Tema del día, si querés empezamos hablando con el tema que habías preparado vos, que si no me equivoco era terapia manual. Entiendo yo por terapia manual sin tener mucho conocimiento del tema, que tiene que ver con la terapia, no sé, si tiene que ver con algún masaje, con la palpación que hace el kinesiólogo, ¿qué es esto? Bueno, sí. Contanos un poco. Hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que es, primero qué es la terapia manual y después vamos a hablar sobre mitos y verdades de la terapia manual. Básicamente son técnicas que se utilizan, se le dice técnicas kinésicas también, en donde el profesional, a través normalmente de las manos, se puede hacer con elementos o demás, hace técnicas sobre zonas del cuerpo de una persona con un fin específico. Calmar dolor, después otros que vamos a hablar que tal vez no son tanto la finalidad, pero se cree que sí. Como por ejemplo ganar movilidad, liberar alguna articulación o algún tipo de musculatura y demás. Esos son como los objetivos de la terapia manual. Bueno, una pausita porque... O sea, no, dejalo. Sí, una pausa. Bueno, vamos a arrancar con un post que vi en Instagram que me gustó muchísimo, de un profesional, un kinesiólogo, que se encargó de mostrar mitos y verdades sobre la terapia manual. Voy a usar una guía para mostrarle todos los mitos que enumeró y se las voy explicando uno a uno. El primer mito del que habla acá en el post dice, mito, es importante que la técnica sea específica y que se necesita mucha experiencia para aplicarlas. En la parte de la verdad dice, no podemos aislar los beneficios de ninguna técnica de otros factores como los factores contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente con las técnicas manuales se suelen hacer muchísimas especialidades, hoy en día kinesiólogo o gente de otra área, para hacer técnicas muy específicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una técnica de movilización para rodilla o una técnica de liberación de algún músculo en particular. Y hoy en día lo que se sabe es que las técnicas manuales no tienen mucha especificidad a la hora de lograr el objetivo que uno se propone, que normalmente es calmar el dolor. Pero en la mayoría de las técnicas, te lo dicen hasta los mismos especialistas que saben del tema y se dedican a hacer terapia manual, hasta cambia, si yo te lo hago en la rodilla o en la cadera, no va a tener tanta diferencia. El fin específico que se quiere lograr no va a cambiar tanto como si te lo hago en la rodilla, en la cadera o el tobillo. Ya sea calmar el dolor de la rodilla, yo te puedo hacer terapia manual en una zona aledaña. ¿Por qué? Porque tiene muchos factores contextuales, que es lo que hice antes, en los cuales la terapia manual, a veces el objetivo que logra, no es por la técnica en sí, sino por estos factores, que a veces son los sesgos, que ya lo hemos hablado de los Claro, sesgos. según lo que estás diciendo, entiendo que si me estás diciendo que si me duele la rodilla y vos me tocas la rodilla antes que me puedes tocar la cadera y el tobillo, yo pienso que si me está tocando la rodilla, ahí va a estar calmando el dolor de la rodilla. Tal cual. Estaba muy influenciado por el efecto placebo, ¿sí? Los factores contextuales que sería más específico, por ejemplo, ir a una clínica de un profesional, en lo que eso ya ayuda a que yo esté predispuesto. Sí, que si va a la verdulería de Don Pedro, que dijeron que era un chamán buenísimo, que sabía tocarte el músculo y liberarte el nervio. Es como cuando voy a comprar algo y voy a el supermercado más lindo y más bueno y creo que están las mejores cosas, porque si voy a comprar un electrodoméstico y capaz que vas a otro y no. Pasa lo mismo con esto porque está mediado por los factores psicológicos, la terapia manual. Entonces, si yo voy a una clínica que es de las mejores de Rosario, Y va ahí el kinesiólogo, tiene un montón de cuadritos colgados en la pared, un montón de cuadros, tiene una eso ya recepcionista. empieza a ayudar y a generar procesos a nivel psicológico que hagan que esa técnica que ese kinesiólogo me realice me calme el dolor, ¿sí? Todos esos factores a veces son más importantes que si la técnica te la hice en la rodilla o en el tobillo, porque no tiene especificidad la técnica manual. No se puede liberar una musculatura o trabajar sobre la fascia en vez de la musculatura, que es algo que se dice mucho. No, trabajamos la fascia. Liberé la fascia. Vos estás tocando músculo, tendón, hueso, fascia, nunca vas a palpar una de todas las zonas porque está todo interpuesto. La fascia y la musculatura están conectadas, la fascia no es algo Si que vos recubre entrenara el músculo. la yema de tus dedos y tendrías un
un sexto sentido que te permitiría palpar y sentir todo eso. Como dije el otro día, un ecógrafo. No lo tenemos. Y aun lo tuviéramos, imposible que diseccionar ese músculo para trabajar tejidos específicos, porque la fascia está entre el músculo. La fascia no es un tejido que está afuera o por dentro del músculo, no, están conectados. Tenés tejido facial, tejido muscular. Yo no puedo trabajar fascia o músculo o Claro, tendón. no entendía así de oído, de haber escuchado que la fascia recubría el músculo. Eso es totalmente Bueno, errado. hay una parte que recubre Bien. y hay otra parte que está adentro. O sea, la fascia está por todo el cuerpo. Pero si hablamos de tejido muscular, cada fibra muscular está recubierta por tejido facial y a su vez las fibras agrupadas están recubiertas por tejido facial y al final el músculo también. Yo escuchaba mucho, bueno, el tema de la fascitis plantar. ¿Es real esto que se inflama la fascia, como quien dice? No, como lo hablamos en el podcast anterior, no tiene mucho proceso inflamatorio el tejido facial. Así que... O sea que por estaría eso mal empleado el término fascitis, digamos. fue como hicimos en el video anterior, yo le dije fasciopatía, porque es una patología de la fascia plantar. Claro. Como pasa con las tendinopatías, que ya se le dice más tendinitis. Bueno, ese fue el primer mito, que me parece re importante para abordarlo primero, para que se entienda qué es la terapia manual y por qué es que sirve. Después sigue con: la palpación es un método de valoración fiable para detectar causas de dolor. Ese es el mito. Y la verdad es que la palpación es un método subjetivo y poco fiable. Lo valorado seguramente varíe mucho entre cada profesional. ¿Qué quiere decir esto? Creo que lo hablamos en un video anterior, Sí, lo habíamos hablado. pero ahora vamos un poquito más específico. Los diagnósticos por palpación no tienen fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a variar mi diagnóstico al tuyo, porque nosotros hablamos por las Sí, lo que contracturas. habíamos dicho es: a mí me duele acá y cada uno tenga que hacer una cruz con un fibrón donde que te duele, capaz cada uno le da un lugar diferente. Y que está, como decíamos, muy diferente cada sesgo de cada profesional, ¿sí? Y que va a sentir diferente porque va a creer que tenés un poco más contraído o con el tono más elevado, que quiere decir que está más duro, por decirlo de una manera, esa zona que estás palpando. Entonces tiene poca fiabilidad, en realidad no tiene. Es muy difícil que se pueda diagnosticar una patología, depende cuál, ¿no? Porque a veces lo que más te da el diagnóstico es lo que te está diciendo la persona. Claro, lo típico. Tengo un alumno que viene y me dice: me duele acá. Y uno, viste, como si fuera que tocando con los dedos, tiene la llama mágica, un sentido que hace que vos detectes. En Eso no, esos no casos yo le digo: ok, explícame cómo, cuánto hace que te duele, cómo te duele, en qué momento del día, contame tu rutina, hay que conocer todo el contexto y de ahí podemos llegar a ir viendo un prediagnóstico, de a podríamos poco. No, se puede diagnosticar mediante clínica. Muchas patologías se diagnostican por la clínica, que es lo más fiable, porque las imágenes son simplemente imágenes. No me dice nada de la persona. Si yo tengo una imagen y para dos personas distintas, una puede tener dolor y otra no. Con una misma imagen, una misma placa, una misma ecografía, una misma resonancia. Entonces, la mayoría de los casos, el buen diagnóstico se hace por clínica. Por más que no es solo saber qué te duele y dónde te duele. No, hay que saber todo, cada persona. Entonces, hablando de esto del diagnóstico por terapia manual, no hay mucha fiabilidad. Cuando yo quiero tocar a un paciente para ver si tiene algo, tal vez estoy viendo la estructura, la estabilidad y demás cosas, pero no puedo diagnosticarle solo palpando. Me desvío un poquito, pero que bueno, está relacionado. Entonces, ¿puede tener que ver con los receptores que tenga esa persona del dolor, o todos tenemos lo mismo, o de verdad que hay gente que es más tolerante, menos tolerante al dolor? ¿Por qué cosa? No entiendo. Cuando vos me decís eso de palpar y que una persona puede sentir más o menos con la misma lesión, en el mismo Sí. grado. Es posible que una persona, según los receptores de dolor que tenga, hay gente que tenga más tolerancia, menos al dolor, Sí. siendo que tiene la misma lesión. Tal cual. ¿Sí? Bien, perfecto. La tolerancia al dolor y, Es como individual. decíamos antes, los factores psicológicos. Se pasa mucho, se estudia con el tema del dolor. Cuando uno se corta y no se vio que se cortó, no siente nada hasta que se ve que sangra y ya empieza a doler. Claro. El dolor está 100% mediado por el cerebro. ¿Sí? No quiere decir que el dolor esté en el cerebro, sino que está mediado por el cerebro. Obviamente que normalmente debe haber daños tisulares o no que me generen dolor, pero lo que más hace que fluctúe o varíe esa percepción del dolor es los factores psicológicos y el sistema Claro, nervioso. se explica también cuando uno ve a lo mejor un futbolista que se cae, se golpea, se disloca un hombro, una rodilla, y a lo mejor le duele, y cuando se lo ve ahí recién se espanta y como que
incrementa el dolor exponencialmente. Sí, claro, completamente. Bien, perfecto. Segundo mito, tenemos. Tercero, unos ¿no? cuantos. Hemos hablado de terapia manual. Ese fue el segundo, ahora viene el tercero. Este es el mito. Es importante corregir las subluxaciones vertebrales para solucionar un problema o dolor. La verdad es que una subluxación vertebral no es una entidad clínica reconocida y no existe correlación entre alineación vertebral y dolor. Bueno, ¿qué quiere decir? Primero vamos a explicar lo que son las Sí, subluxaciones. eso te iba a preguntar. ¿Qué sería? Normalmente se tratan en quiropraxia, se nombran sobre todo. Se le dice a una alteración de la posición de las vértebras, rotación, inclinación, ¿sí? En la que esa mínima rotación o inclinación genera una diferencia. Los quiroprácticos dicen en el paso de energía, llevándolo más a lo kinesiológico, sería que me genere una alteración biomecánica, ¿sí? La posición de esa vértebra va a hacer que me genere un dolor en una zona de la espalda, por ejemplo. O que me altere la biomecánica, como yo me muevo para hacer un gesto deportivo, porque esa vértebra tiene una mínima rotación, entonces mi pata izquierda va a tener menor extensión, ¿sí? Para hacer la patada. ¿Qué es lo que decía acá? Que es la realidad. Primero, que no es una entidad clínica reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando hablábamos de las contracturas hace 2 semanitas atrás. Sí. No hay manera de diagnosticar una subluxación, ¿sí? Vos haces una placa y no se va a ver. Esa rotación. Lo que se puede ver en una placa de columna, ¿sí? Es si una persona tiene una escoliosis. Pero las subluxaciones son esas mínimas diferencias, ¿no? Entre una vértebra a otra, no una escoliosis marcada en ese. Entonces no se pueden diagnosticar. Es lo mismo que decíamos con el diagnóstico de antes por palpación. Si el que te está diagnosticando es el mismo quiropráctico que te está diciendo que vayas una vez por semana a arreglarte porque se te desacomodan las vértebras, tiene poca confiabilidad, ¿sí? Porque es el mismo que como te si dice... fuera un auto que lo llevaba al taller para hacer alineación y balanceo toda la semana. Y no es así, no funciona así, no somos un auto, no tenemos por qué hacer cada una semana un cambio de aceite, nos tenemos que cuidar todos los días mediante ejercicio. No tenemos por qué ir de un profesional a que me alinee las vértebras. Y la otra parte que decía era esto de que esa subluxación me puede generar una alteración biomecánica y que eso me genere dolor. Pero la realidad es que el modelo biomecánico, como hablando en otros videos anteriores, no tiene por qué generar dolores, ¿sí? Una alteración biomecánica. Si tienes mala técnica te vas a lesionar. Claro, no es así, no funciona así. Las alteraciones biomecánicas, sobre todo estas, que se dicen subluxaciones, no te van a generar dolor. O cuando dicen, no, pasa que a mí me duele porque yo ando muy encorvado, o porque, no sé, tengo un hombro más elevado que el otro. Y no funciona así. Duele tal vez, hablando hipotéticamente de un caso, porque tenés poco movimiento en el día, sos sedentario, no haces ejercicio físico. Esos factores sí son los que van a influir en el dolor. Sí, No, entendiendo un poco cómo funciona el cuerpo humano, sin saber mucho del tema, digo, si el cuerpo se acomoda de cierta manera, sería raro que el cuerpo se acomode de una manera que te da más dolor. Bueno, eso es... De hecho, entiendo que la encorvación es muchas veces una posición cómoda, pero el cuerpo busca gastar la menor energía posible. Eso es una de las reglas básicas cuando se estudia sobre el cuerpo humano, es que el cuerpo trata de ser lo más eficiente, lo más económico, ¿sí? Entonces esas posiciones que buscas son por comodidad, porque te genera menor tensión muscular mantenerte en una posición así, o como estoy yo ahora relajado sentado, en vez de estar con la espalda erguida, con la cintura a 90 grados, ¿sí? Ya, de hecho, está haciendo que el lumbar y el abdominal trabajen más que... Están trabajando más. Entonces no tendría sentido que estar en una postura mantenida las 24 horas, o quitarle las 8 que dormimos, en una posición muy rígida, porque eso le quitaría movimiento a las musculaturas. ¿Cuál es la mejor posición? Ya lo hemos dicho, la próxima, se le dice, es como una frase que hay entre los kinesiólogos, porque lo importante es no mantener posturas durante mucho tiempo. Pero no que esta postura es buena y esta postura es mala. Yo puedo estar así 5 o 10 minutos y no hay problema, y también puedo estar así 5 o 10 minutos y no hay ningún problema. El tema sería es que si yo estoy así 8 horas sentado y no me moví, no me puse una alarma en el celular para que cada media hora, 15 minutos, camine, mueva un poco el tronco, sí me duele. Pero como si estoy así.
Por eso ves gente que te dice, pero yo tengo buena postura, me paro derecho, me siento derecho y me duele la A lo espalda. mejor igual. estaba 8 horas en la oficina con buena postura trabajando en la computadora. Estuviste 8 horas así, movete, o estate un ratito así, estate otro ratito así. Cada tanto levantate del escritorio, salí, camina un poco, tomate un vaso de agua. Va por esos lados. Entonces, este mito me parecía uno de los más interesantes. Vamos por el cuarto. A ver qué sigue. Bien, mito. Con algunas técnicas de terapia manual podemos inhibir músculos. La verdad es que la mejora del dolor está mediada por principios neurofisiológicos, no mecánicos. Los músculos no se inhiben con terapia manual. ¿Qué quiere decir esto? La terapia manual, el fundamento por el cual se utiliza hoy en día, es por la neuromodulación del dolor. ¿Qué quiere decir? Que yo te hago terapia manual en una zona, por estos mecanismos que nombramos antes, alivia dolor. ¿Sí? Los que nombramos al principio del primer mito. Bueno, eso es lo que genera la terapia manual. No mediante factores mecánicos para inhibir un músculo. ¿Sí? El músculo no se va a inhibir porque yo le haga una terapia manual. El músculo que lo que va a hacer es, a través del cerebro, mediar ese dolor y generar un alivio del dolor. ¿Sí? No voy a generar una liberación de la musculatura o de la fascia, ¿sí? Voy a generar una neuromodulación del dolor. A nivel físico, el músculo está igual antes como después de la terapia manual. Puede tener unos leves cambios, aumento de temperatura, ¿sí? Cambio de la viscoelasticidad, pero no va a nacer a largo plazo, ¿sí? Claro, esa alivio del dolor entiendo que va a ser momentáneo, va a durar el tiempo Bueno, por eso se utiliza la terapia manual, porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que necesita hacerle un ejercicio, le realizo una terapia manual previa para que le disminuya la sensación dolorosa y pueda hacer el ejercicio. Tal cual. Por eso es la finalidad que hoy día se utiliza, es esa. El resto, no quiero ser tan tajante, pero básicamente la terapia manual avalada científicamente es eso, neuromodulación del dolor a través de muchos factores, es inespecífica, para después poder realizar ejercicio, donde siempre la terapia principal es el ejercicio. Entiendo que si un deportista con una lesión, primero ir a camilla, terapia manual y después empezaría a hacer los ejercicios que en realidad van a ser los que más van a influir. Y no solo eso, en ese orden, sino que tiene que ser 5, máximo. Sino 10 una hora minutos. haciéndole masaje, digamos. Más que nada, porque uno tiene que ver costo-beneficio. Si yo tengo que estar 1 hora haciendo una terapia manual para que después la persona pueda hacer ejercicio, me está costando 1 hora de mi tiempo y le estoy perdiendo tiempo al ejercicio. Que capaz que yo a la persona la veo 1 hora y no la puedo tener toda la hora haciendo terapia manual y que no haga ejercicio en toda la sesión de kinesiología. 5 minutos y vamos a hacer ejercicio. En el caso que se utilice, yo personalmente no utilizo terapia manual, no utilizo agente físico. El único método de rehabilitación que utilizo es el ejercicio físico, ¿sí? Ni agente físico ni terapia manual. Es una elección personal también, porque podría utilizar terapia manual con alguna finalidad, con estos factores y de esta manera de utilizarlo, porque hay muchos kinesiólogos que lo hacen y está muy bien. Pero yo prefiero darle a la persona un factor activo, que esté activa en la rehabilitación, que él se haga cargo de su rehabilitación, ¿sí? Me permite, por ejemplo, hacer kinesiología online, decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer y que esa persona se haga cargo de su rehabilitación y yo hacerle un seguimiento. Y no que dependa de mí, que dependa de mis manos, que dependa de algún aparato, que dependa de algo económico, ¿sí? Que una persona se pueda rehabilitar por sus propios medios. Obviamente vas a necesitar un kinesiólogo que te indique cómo. También a veces se intenta generar una independencia del paciente. Un dolor crónico que tiene y sepa cómo resolverlo a corto, mediano y largo plazo, va a generar que ese paciente tenga independencia y no tenga que venir conmigo. Obviamente que va a decir, bueno, pero económicamente no te sirve. Pero si el paciente tiene más confianza, por otro caso puede ya volver y va a confiar más en el profesional que hizo eso. Pero yo no Pasa también la profesión de educación física o entrenadores. Si yo tengo un alumno y lo vuelvo dependiente de mí, le enseño todos los días ejercicios nuevos cuando los ejercicios básicos ya los conocemos y sabemos todo cuáles son, generarle esa dependencia al alumno no cree que va a hacer que el alumno lo deje. Pero bueno, justamente yo siempre digo, los métodos ya están todos diseñados. O sea, digamos, el profesor, el buen entrenador no es el que da las recetas, el que crea las recetas. Y yo personalmente, en mi área, que es de la salud,
Yo me dedico a intentar darle salud a la gente como primordial antes de que sean mis clientes. Claro, son mis clientes y es mi fin económico con el que me mantengo. Pero a mí lo que primero me tiene que importar, a mí y a cualquier profesional del área de la salud. Sí, creo que si vamos a un médico, ningún médico va a hacer darte un bueno, creeríamos que ningún médico debería darte un tratamiento para que vos todas las semanas tengas que ir, sino que el médico va a buscar curarte y que verte las menores veces posible, si no te ve nunca más, mejor, digamos. Y sí, Ese a sería ver, el fin máximo. vamos a ser realistas, que los hay, los hay. Pero Imagino bueno, que sí. hablando moral y éticamente, la gente que se dedica a la salud, lo económico siempre está en un segundo plano. Obviamente que me tengo que mantener, pero me tengo que mantener con una moral, una ética que corresponde a lo que me dedico. Si quiero hacer mucha plata, me dedico a otra cosa. O puedo hacer plata, pero siendo bueno con las personas, Preferible cuidando su tener menos salud. paciente y cobrar lo que corresponde que tener menos y cobrar menos. Tal cual. Esas clínicas que hay 10 pacientes y un kinesiólogo. No hay nadie que te diga que está cómodo en esa situación. Nadie te dice, sí, me atendieron re bien. Está con 10 personas uno solo, en cualquier área que se te ocurra. No solo en la salud. Entonces sí, yo preferiría estar con una o dos personas, cobrar lo que corresponde, atenderlas bien y mejorar su salud. No tiene por qué interponerse o estar en el medio el fin económico para curar a una persona. Para ayudarla a que esa persona mejore, porque nosotros no curamos a nadie. Son como el camino, el puente, el guía hacia esa Los recuperación. guiamos, los acompañamos, que eso es una parte re importante en la rehabilitación, porque yo puedo ser el mejor con las terapias manuales, el mejor con los ejercicios, pero si yo no conecto con esa persona, no sé de su vida, de qué trabaja, cómo está emocionalmente, imposible que yo conecte con esa persona y la ayude y la acompañe para que se mejore. Si no logras inculcarle el hábito. Entonces yo también busco eso, que aprendan, hay que educar a los pacientes, ¿sí? Hay que hablar con ellos, explicarles por qué hacemos lo que hacemos, no es hacer cosas por Sí, hacer si y uno que sabe acaten. por qué hace lo que hace, lo va a hacer mucho más a conciencia que si no tiene ni idea. O que Va a capaz saber que ni mejor lo hace. cómo cuidarse, ¿sí? Dónde está su límite. Todo el tiempo hay que explicarle y enseñarle al paciente las cosas, lo que te pregunte y lo que uno no sabe, que no puede responder porque no tiene conocimiento. Se dice no sé, lo deriva a otro profesional, pero hay que saber decir no sé y escuchar a la otra persona. Entonces a mí me encanta eso de enseñarle para que en algún momento, si lo cree necesario, no hace falta que venga más. Gente que se lesiona existe Sí, en va a todos haber todos lados. los días. O de esa Todos misma nos persona, lesionamos. desgraciadamente, le puede pisar un pie a un auto y va a tener que volver de vuelta. Es así, y yo no quiero tener una persona un año rehabilitándola. No, mientras antes pueda rehabilitarla, Claro, mejor. tu trabajo sería hacerlo lo antes posible, justamente. Y si lo buscaba, como decías antes, por el lado económico, sí, si yo la trato bien a esa persona y la curo en el menor tiempo posible, en otro momento, cuando me necesite, me va a buscar o me va a recomendar. Entonces, no tengo por qué extenderle el tiempo de tratamiento a una persona. No, siempre está primero la salud, después la económica. 100%. Vamos por el quinto mito. Comienzo con el mito. Con la terapia manual podemos recolocar vértebras y corregir asimetrías articulares. La verdad es que los cambios de rango articular son a corto plazo, las asimetrías son muy pocas y pocas veces se justifica un problema ser asimétrico con lo que es normal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que fue medio largo y medio que no se entendió tanto. Yo no puedo corregir una asimetría haciendo terapia manual. O sea, vos tenés una... Sí, digámosle, suponiendo... Típico, el quiropráctico y te dice tener una pierna más larga que la otra. Es. Famoso. Suponiendo que tenés una pierna más corta que la otra. No hay forma que yo con una terapia manual cambie esa diferencia de tamaño entre una pierna y la otra. Es una locura. Prácticamente estudiaste quiropráctico y te volviste Dios. Es un disparate bárbaro. Ojo, nunca, porque yo no voy a apuntar contra ningún profesional de la salud para nada. Pero bueno, sí, estoy hablando sobre evidencia científica, sobre hechos, ¿sí? Pero nunca voy a hablar mal sobre alguna área específica, ¿no es cierto? Pero no se puede cambiar el tamaño de una pierna por lo mejor que sea Sí, la ni la terapia posición. manual, no, eso no existe, ¿no? O la posición, claro. Lo otro que va, esta parte de este mito, es que si yo puedo corregir levemente alguna asimetría o dismetría, ¿sí? Que haya, es a corto plazo, lo que dure el efecto de esa terapia manual, ¿sí? Como por ejemplo, el famoso, tenía cortado un músculo, te hago terapia manual, te mido antes y después,
Y cuando te terminas de hacer la terapia manual, se estira más el músculo. Entró en calor. Básicamente entró en calor el músculo. Si te pones a elongar el músculo o te pones a correr. Una elongación dinámica, un balanceo, un movimiento balístico, te das cuenta, arrancar y cuando te quisiste correr. Probalo antes. Y después, y se va a estirar mano. Básicamente entró en calor la musculatura, generó viscoelasticidad, ¿sí? Que es lo que se dice. Concretamente, aumentó el flujo sanguíneo. Y esa musculatura perdió rigidez y fue más móvil por un tiempo, hasta que ese músculo vuelva a la normalidad. Y ya está. Quiero mejorar el rango articular de una articulación, hago ejercicio de movilidad. A largo plazo. Porque también está quiero mejorar la movilidad y hago una elongación. Bien, la ganaste momentáneamente. ¿Querés mejorar y mantener eso? Va a tener que hacerlo mucho tiempo. Es como cuando hago fuerza. No hay que separar las capacidades físicas, por más diferentes que sean cada una, en cómo se trabaja. Tienen diferentes periodos de adaptación. Pero yo cuando entreno fuerza y hago una sentadilla, gano fuerza a largo plazo, no porque ese día hice sentadilla, mi músculo hizo plop y ganó fuerza. Y la movilidad, ¿tiene sentido si yo tengo un rango corto de sentadilla? ¿Trabajar la sentadilla sin peso para ganar movilidad y después trabajarla con peso? Bueno, depende de la finalidad, que lo hablamos siempre. ¿Para qué querés ganar movilidad? Y si te dice, yo la sentadilla la hago mal, no llego profundo, quiero ganar rango de movimiento. Entonces me decís que le bajemos el peso para que mejore la movilidad. Y después hay que volver a cargar. Bueno, por ejemplo, si esa persona tiene finalidad aumentar fuerza o hipertrofiar la musculatura de las piernas. Laburar a mayores rangos articulares sí genera una mejoría en la fuerza, ¿sí? Porque si yo tengo un mayor rango articular en el que le aplico fuerza, voy a tener mayor fuerza en el resto de los rangos articulares. Pero, como te digo, depende la finalidad. Yo puedo elaborar una media sentadilla con 100 kilos y voy a ganar fuerza. Claro, a lo mejor un deportista por sujeto específico no necesita hacer una sentadilla profunda, entiendo. Puede hacer una sentadilla aplicada a su deporte. Personalmente elaboraría una sentadilla completa porque para la salud y también te va a mejorar el rendimiento. Sí, pero que se puede elaborarlo a media, se puede. Prefiero, yo he visto deportistas que elaboran un cuarto inclusive. Bueno, es que yo lo he hecho, por ejemplo, yo entreno a veces con mayores cargas de la que tolero una sentadilla completa o profunda a una media sentadilla. Y después la semana que viene hago sentadilla completa con el peso que corresponda. Es una variedad. Tampoco hay un ejercicio bueno o un ejercicio malo. De hecho, todo el ejercicio es bueno. Ahora todo depende de la finalidad específica de cada persona. Digamos que el gesto específico del deporte, como dice la frase. Tal cual. Pero ni uno es bueno ni uno es malo. Si está trabajando en fuerza, no sé qué finalidad tendrá cada uno, pero es bueno para la salud. Y si sos deportista y querés ganar fuerza y laburás, por ejemplo, tu sentadilla profunda, 60 kilos. ¿Sí? Sentadilla completa. Y querés laburar para mejorar esa sentadilla completa, una media sentadilla con 100 kilos, a la semana que viene, cuando hagas esa sentadilla completa, capaz que podés levantar más peso que 60. Claro, esos 50 que estaba o 60 que estaba levantado, mejor podés levantar 65 si mejoraste la media sentadilla también. Ambos se retroalimentan, no hay ni uno ni el otro. Con los periodos específicos de adaptación, no hay que de una semana a otra. Sí, claro, estamos diciendo un ejemplo para concretizarlo. Entonces sí, está buenísimo, obvio. Ahora, no sé si vos te referías a esto de para ganar movilidad. Sí, eso estábamos hablando, pero se entendió. Pero quiero decir, yo quiero ganar movilidad en sentadilla, hago sentadilla más profunda. No hago nada raro específico para ganar. Hago sentadilla. Sí, si no hace falta quitarte una pierna con una soga y le estire. Hacer el ejercicio y aparte con la práctica, si quiero por decir una manera mejorar mi técnica, va a ser que haga una sentadilla mejor, no haciendo otra cosa. Quiero ser especialista en algo, tengo que hacer ese algo. Repetirlo. Que haga otras cosas para preparar, sí, pero para ser mejor en algo, tengo que elaborar ese algo. Quiero ser mejor futbolista y hago sentadilla, está bárbaro, tengo que jugar al fútbol, no hacer sentadilla. Sí, a manejar se aprende manejando, a patear tiro libre se aprende pateando tiro libre. Entonces me dicen, che, sí, porque es verdad, en el gimnasio, no sé si te pasa que, che, quiero mejorar mi sentadilla, ¿qué hago? Vamos a hacer sentadilla. No vamos a hacer nada raro, ¿no? A veces, ¿no sé qué me ha pasado la otra vez? Lo vamos a nombrar, la primera vez que nombramos a alguien, Esteban. Tipazo, que viene al gimnasio, un alumno nuestro, que le costaba hacer el gesto del peso muerto. No podía hacer. Bueno, conmigo lo seguimos trabajando el otro día. Lo seguimos haciendo hacía podía... un remo, o una sentadilla. Perdón, Esteban, que te nombramos. Pero... Y te hacía para aprender, nadie se tiene que ofender. A lo mejor es un capo en press plano y no le sale peso muerto, no pasa nada. Pero a lo que voy, que estábamos haciendo peso muerto rumano. ¿Sí? Donde el peso muerto rumano lo que trato de ganar es una flexión de cadera, ¿sí? Sin flexionar las rodillas. Y a él le costaba flexionar la cadera sin flexionar las rodillas. Y me dice, che, no me sale. Le digo, mira,
practicalo, seguí. Bajemos un poquito el peso y practicalo. Y me dice, a la tercera serie me dice, me salió. Y empecé a sentir que me laburaban los isquios y no sentí en la zona lumbar, en la zona baja. Y cuando lo salió bien me dice, che, te hago 2 series más porque ahora siento que laburé mejor el músculo. Y fueron 3 series. Y fue haciéndolo. No había mucho más para explicarle, él entendía, solo que no le salía el gesto porque también eso está mediado por el sistema nervioso. No le salía el gesto nada más. Lo practicó, le salió. Y eran series de 10 creo. A la repetición 20 le empezó a salir. Y entonces mejoró el peso muerto. Bueno, sigamos. No sé si me faltó algo igual de este mito. Que son a corto plazo, ya lo dije. Ah, bueno, el otro ya lo nombré, de esto de que las asimetrías generan dolores. Una asimetría no genera dolores por sí sola, con un contexto y depende por qué. Bien, el que sigue. Vamos por el 6. Mito. Las manipulaciones son mejores que las movilizaciones o el masaje. La verdad es que no existe evidencia que respalde que un tipo o método de terapia manual sea mejor que otro. Hicimos justo un parate para tomar un agua y nos surgió una temática. ¿Sí? Es ya te digo, servicio de diagnóstico por imagen, obra social. Bueno, no me acuerdo qué ¿Es una radiografía o una ecografía? Acá está, una radiografía. Bien. Una radiografía de mi abuela, que estamos grabando en su casa. Está haciendo unas carnecitas para mi perrita. Y justo aprovechó que estábamos acá y me vino a hacer una pregunta sobre su placa. Y me dice, porque acá dicen un montón de cosas, medias palabras raras, que parece que estoy hecha mierda. Rotaciones, desviaciones, sufrimientos. Signo de sufrimiento discal. Yo personalmente lo había escuchado. Capaz que es un término médico bastante utilizado, pero yo no lo había escuchado. Capaz que hace énfasis en que tenga un menor tamaño entre los discos, que haya una bomba ambiente, no creo, porque se dice de otra manera, pero bueno. Y ella me dice, pero yo me siento bien. Dice, yo no siento que sufra mi disco, no me duele la espalda. Muchas veces, esto del diagnóstico por imágenes, justo antes que decíamos, que si a mí me dan una placa, una eco, ¿sí? No se diagnostica solo por una imagen, sino que se diagnostica por la clínica. Y si te viene un paciente como mi abuela, que no quiere salir el video, porque la vergüenza, y no le duele la espalda, pero sale esto en la imagen, esa persona clínicamente está bien, ¿sí? Hay cambios degenerativos que, ojo, hacerse una radiografía o hacerse una resonancia porque son necesarias a una avanzada edad para ver que esté todo bien, está bárbaro. Pero si yo me siento bien, por más que acá diga que sufre mi disco y yo no sufro, no tengo nada, estoy perfectamente, ¿sí? Capaz que, bueno, un llamado de atención para saber que tengo, no sé, 70 y pico años y que debo de hacer ejercicio y mantenerme sano, pero nada más, no porque diga acá que te sufre tu disco, vas a tener que dejar de hacer ejercicio o tratar de mantener una vida saludable, sana, moverte. ¿Y la fecha de ese estudio es? El 3 del 10 del 22, hace 2 años justo. Hace 2 años y hace 2 años que estamos trabajando la fuerza. No sé si influirá, pero no sé si saldría el estudio igual, parecido, similar. Totalmente, habría que verlo. Eso sería muy bueno para chequearlo. Pasa mucho, sí. Estas son imágenes, ¿sí? Por eso es diagnóstico por imágenes. Es una imagen de un momento exacto. Pasa un año, porque mucha gente te dice, no, pasa que yo estoy herniado, que yo tengo... ¿Cuánto hace? ¿Sí? Esto hace 2 años, capaz que se vuelva a hacer y no tiene estos signos, ¿sí? Que se evidencien en una imagen, ¿sí? Son momentos específicos que no son determinantes completamente de algo, ¿sí? Como cuando me sale en una ecografía que tengo engrosado el tendón. ¿Te duele el tendón? No importa. Es el tamaño que tiene ese tendón que se adaptó a las cargas que necesitó porque hacer, no sé, un deporte de fuerza. Entonces las imágenes no determinan si sos saludable o no. Lo determina la clínica, lo determina el paciente, junto con el profesional. Por más que diga que sufra su disco, no siento que mi abuela sufra dolores de espalda. De hecho, nunca lo manifiesta, así que... Fue un pequeño paréntesis, porque justo surgió, estábamos grabando y me pareció copado mostrarlo. Pero bueno, ahora vamos a seguir con la terapia manual, ¿sí? El siguiente mito, que ya lo nombré recién, vamos a explicarlo. Espérate que yo me acuerdo cuál era.
Bien, de que el masaje o movilizaciones son peores que las manipulaciones. No sé si escuchaste alguna vez, ¿sabes la diferencia vos? No. Una manipulación o manipulación vertebral, o a veces articulares, ¿no? Que esos son más de los osteópatas. Las manipulaciones vertebrales las hace el osteópata y también el quiropráctico. Práctico. Quiropráctico. Y las articulares normalmente las hace un osteópata. ¿Sí? Se dice que esas son mejores que otras. ¿Por qué? Porque suenan. Y si yo escucho un crack, es como... God. Me acomodó la espalda. Me acomodó. No explotó. Me mata esa frase de no, porque fui de el osteópata y me acomodó todo. Ahora estoy piticucú. Está igual tu cuerpo. Te medió el dolor, como dijimos antes, de lo que significa una terapia manual. Hizo mecanismos para neuromodular tu dolor y te generó un alivio. No te acomodó nada. Las manipulaciones no acomodan nada. ¿Sí? Y no es mejor una terapia manual porque las manipulaciones, masaje o movilizaciones son todas terapias manuales. Antes que las expliqué pero no nombré específicas, son todas terapias manuales. Y no hay una mejor que otra porque esta suena y esta no. ¿Sí? Todas van a neuromodular el dolor. ¿Sí? Pero bueno, claramente si yo me hacen un gesto en donde me suena, uno psicológicamente va a creer, wow, esto... Ahí estaba lo que tenía trabado, ahí me lo liberó. En vez si la hago y no suena, medio como que no sé si me hizo algo o no me hizo algo. Esto le da un... como un factor de, che, algo pasó porque yo escuché algo. Y otra cosa que pasa es esto, que a veces se cree que una manipulación es mejor porque sonó que la que no sonó. El quiropráctico te hace una manipulación y no te sonó la espalda. Pero la manipulación fue la misma, te neuromoduló el dolor, pero no sonó, no tiene por qué sonar. Eso, ahora no me quiero poner en técnico porque, le soy sincero, no tiene mucha, a mi criterio no lo utilizo y no tiene mucha importancia, pero es un fenómeno normal del cuerpo que sucede por un gas intraarticular, que cuando yo lo llevo a un límite de movilidad, es lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? Con los dedos, que de hecho yo lo suelo hacer simplemente por costumbre, que lo hago desde que soy chiquito. Ese gas se libera y genera ese sonido, ¿sí? Tiene un nombre específico, la verdad que ahora no lo recuerdo, pero es eso, y no es ni bueno, no es malo, es simplemente un fenómeno natural del cuerpo, ¿sí? Me gustaría, después lo vamos a dejar. Entiendo también que si yo acabo de liberar ese gas y me quiero volver a hacer eso, a lo mejor no suena si me lo acaban de hacer recién. No. Por eso no me puedo volver a sonar ahora los dedos con la zurda, que me lo había sonado antes. Tarda un ratito y al momento lo vuelvo a hacer. De hecho, si yo entro en calor, tal vez la musculatura, previo a hacer una, no me suena. O sea, hago un ejercicio físico y quiero sonarme en la espalda, no me va a sonar. Si yo estoy en frío, sí me va a sonar. Pero bueno, es eso, no tiene ninguna explicación más y no porque suenen me acomodaron una también la gente que baja sentadilla y suena que le suena la rodilla y se asusta. Si no te genera ningún dolor, no hay ningún problema, ¿entiendes? Me encanta. Un montonazo. Che, me suenan las rodillas, estoy hecho mierda. ¿Te doy la rodilla? No, no está hecho mierda. Te suena la rodilla porque a todos nos suenan las rodillas, a todos nos suena el cuello, nos suenan los dedos. Si llevo hasta una posición articular, en donde genere una cizalla, un roce, este fenómeno así de gas intraarticular, puede sonar. Me dicen, ¿es bueno o es malo? Si no te duele, no genera una adaptación que irrite el tejido, no pasa nada. No sea ni bueno ni malo, es normal, digamos. Es normal. A mí me suenan también las rodillas un montonazo, deporte desde que soy chico, y cuando me flexiono a veces siento un crack, ¿sí? Esto que decíamos, este gas intraarticular. Pero no me duelen las rodillas y soy deportista que entreno a veces todos los días de lunes a lunes, 5 veces a la semana seguro, juego al fútbol y me suenan las rodillas pero no me duelen, entonces mis rodillas están bien, nada más, si no me genera un desgaste articular y dolor está todo bien. Abro paréntesis también y digo, cuando decimos entrenar todos los días no quiere decir entrenar todos los días intenso ni mucho menos, simplemente que el ser humano está hecho para moverse, al igual que cualquier animal. A lo mejor un día tu ejercicio es salir a caminar, otro día correr, otro día jugar al fútbol, otro día levantar pesas. Pero todos deberíamos entrenar o mínimo hacer actividad física todos los días. Sí, obvio. Me refiero a eso, claro. Así que nada. Además, por ejemplo, siguiendo con este tema de que suene. Me dicen, che, me sonó la rodilla. ¿Y te sonó la primera vez que hiciste una sentadilla, por ejemplo? Ya la segunda o tercera se liberó ese gas y no volvió a sonar más. Ya no vuelve a sonar. Entonces sí, te sonó por eso.
Y listo, y después seguir el ejercicio físico. Que de hecho no es Le va a sonar doloroso. a un bebé y si hace el movimiento de sentarse en cuclilla, lo va a hacer un señor de 80 años y lo hace la primera vez y ponerse nada más. Ojo, como digo antes, si te sonó y te dolió, ahí vamos a prestar atención. ¿Por qué? Vamos a controlar el peso, la carga, el ejercicio, demás. Pero el dolor es un factor en el que yo diga, ok, esto hay que prestarle atención, algo le está pasando. No que suene. Y así que eso me parece bárbaro. Vamos a seguir, falta poquito y encima se me está por apagar el celular. Mito número 7. La terapia manual es más efectiva si duele y hace daño. No voy a ni decir la parte de la verdad porque la quiero explicar directamente. Este es de los que más me gusta de la terapia manual. No tengo que ir al kinesiólogo a que me haga doler. ¿Cómo me hizo el kinesiólogo? Me destrozó. Me destrozó. Lloré, El kinesiólogo para que me acomode. grité. Me intentó mover la rodilla en gente postoperatoria, así, que hay limitación de movilidad. Y me hizo llorar del dolor. Una, porque se puede ganar movilidad de manera activa. O si lo quería ganar de manera pasiva, que también está bien porque a veces es necesario, que sea tolerable ese dolor. Justo que me acordé, lo vamos a nombrar, el video de Neymar, ¿sí? Que salió, que se habló un montonazo de eso y de hecho han salido kinesiólogos a hacer video reacciones de eso. No tiene por qué ser así. Desconozco completamente quiénes son los kinesiólogos de Neymar, que deben ser los mejores del mundo, seguramente, y que él es un deportista profesional, pero esas técnicas, dolorosas a un nivel excesivo, son una locura. Yo no tengo que hacer sufrir a un paciente nunca, ¿sí? Como siempre yo les digo a veces cuando he tenido contra mi gusto, que yo no me gusta aplicar técnicas manuales, yo como dije antes, no las aplico. Estas son las explicaciones de por qué funcionan, ¿sí? Y cuáles son las mitos laborales. Yo no las aplico. En momentos en que he aplicado por diferentes razones, siempre le decía a la persona, yo te voy a realizar esta técnica. Primero te tenés que sentir cómodo, confiado, seguro de que lo que yo te voy a hacer no te va a hacer mal y quedarte tranquilo, ¿sí? También ahora, no sé si lo nombras en uno de estos mitos, hoy en día esto de la terapia manual está mucho la confianza de terapeuta-paciente. Yo no puedo hacerle algo a una persona sin que sepa qué le voy a hacer primero, si le va a doler, si le va a sonar, tengo que explicarle previamente qué vamos a hacer. Y yo siempre les decía, cuando las realizaba, mira, te voy a hacer tal técnica y vas a tener un dolor suave, tolerable, en el que vos también me vas a avisar si eso es suave y tolerable. Porque yo puedo aplicarte, ejercer una fuerza, una tensión, que te genere un excesivo dolor y yo reducir esa técnica, la fuerza que te estoy haciendo. Yo decía, vas a sentir un dolor suave y tolerable, no vas a sufrir. Y me dice, no, pasa que a mí me hizo ver las estrellas. ¿Por qué? No vas a generar mayor alivio del dolor que yo te haga doler más, ¿sí? Me parece que esa era la explicación que decía en la parte de la verdad, si no la leo. No, decía, es mucho más sensato que la terapia manual se aplique sin dolor o de forma más tolerada posible. Coincidimos acá con el mismo Kine. Yo que tengo los nombres, José Vipiris, me parece que es español. No me acuerdo, pero bueno, hace muy buenos posts y me encanta. Lo sigo en Instagram. Porque no me va a generar más alivio o tengo que hacerlo para, como esto, de liberar una musculatura, ¿sí? No se libera la musculatura. Yo no voy a agarrar y un músculo, primero por ejemplo que tengo un tejido cicatrizal de un un desgarro, ¿sí? Un isquio, un cuádriceps. No hay ninguna forma que con terapia manual yo le saque esa cicatriz va a existir siempre porque fue un tejido que se rompió y cicatrizó. Como yo tengo una acá en el dedo, ¿qué pasa? Cuando uno se rompe una parte de la piel y después cicatriza, queda la cicatriz, no queda el mismo tejido. Si es tejido cicatrizal, que ese tejido esté funcional, indoloro, ¿sí? Se contrae, se relaje, tiene menores fibras para ser elásticas, ¿sí? Se forman más fibras de colágeno. No voy a poner recontra específico tampoco, que no me acuerdo. Pero básicamente ese tejido pierde elasticidad. Un tejido cicatrizal lo que más pasa es que pierda elasticidad, ¿sí? Va a tener más fibras de colágeno, ¿sí? Va a ser un tejido más plástico. Y se da cuenta uno, la explicación esa me gusta, en la piel, ya acá no se va a ver por el video, pero cuando uno tiene una cicatriz, por ejemplo en la cara, en un brazo, ese tejido es diferente, no es el mismo.
Y por más que yo haga lo que haga, esa cicatriz va a quedar para siempre porque fue una cicatriz. No es el tejido natural, normal que tenemos en el cuerpo. Prueben, hagan la prueba de hacerse un masaje arriba de la cicatriz y no va a cambiar nada, esa cicatriz sigue. Mi cicatriz está acá. Con los años tal vez pase porque se sigue remodelando esa piel, ese tejido con los años, que se vaya disminuyendo cada vez más. Pero esa cicatriz es cicatriz, no es tejido normal, ¿sí? Por eso muchas veces se dice, el que sufrió un desgarro, ese músculo no es el mismo. No, obvio. Que se puede funcionalizar para que esa persona no tenga el menor mínimo factor de riesgo de lesión, que funcione bien, que vuelva a sus mejores capacidades que previo a lesionarse, sí. Ahora el tejido como está es tejido de cicatriz. ¿Sí? Sí, entiendo también que el cuádriceps, por ejemplo, por poner un músculo de ejemplo, es un músculo enorme, es algo que te corte la pierna a la mitad, esa pequeña cicatriz lo que te va a alterar la funcionalidad, no es imperceptible. Obvio, acá estamos hablando de en aspecto físico, ¿sí? Que cambió, ese tejido no es el mismo. Ahora sí, por ejemplo, si nos podemos hablar de un desgarro, una persona que se desgarró, viste que a veces los desgarran en milímetros, ¿no? Sí. 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros. El tamaño de la pierna, ¿sí? El tamaño que puede tener un cuádriceps. 1 milímetro, 2 milímetros, no es nada, ¿sí? Si digamos, se compensa con todo el resto, pero no es se compensa y queda más o menos. Fue el 0,001% de esa totalidad de fibra muscular que tiene ese cuádriceps. ¿Que queda diferente? Sí, queda diferente. Puedo ser un deportista con mejor rendimiento, tener una vida saludable, no tener dolores posterior a un desgarro. No es que quede de por vida destrozado ese cuádriceps por 3 milímetros que me desgarré. Las lesiones pasan, hay que tratar de estar lo mejor físicamente posible siempre, hayas tenido o no hayas tenido una lesión. Si lamentablemente la sufrí, recuperarme. Sí, cuanto mejor físicamente estés previo a la lesión, mejor te vas a recuperar. Y nada, porque las lesiones no son graves, en su mayoría roturas de ligamento, roturas musculares, tendinopatía, fractura. Uno se fractura y después vive toda su vida normal. Entonces no quedó post lesiones en la mayoría de los casos, hay 1.000.000 de factores destrozados, ¿sí? Porque eso se pierde más capacidades por una, no hacer cosas porque tuvo una lesión, y otra por no mantener una vida activa del ejercicio que quiera, que me gusta a mí, ¿no? Pero eso va a generar mayores factores que predispongan a una nueva lesión o a no mejorar mi rendimiento o no tener una vida saludable, que te hayas tenido una lesión previamente. Todo el mundo a lo largo, creo que sería muy raro que una persona en lo largo de toda su vida, ¿sí? De todo el trayecto, 80, 70, 90 años, lo que viva cada uno, no haya sufrido alguna lesión. Y no son factores indispensables para no tener una vida saludable. Yo le digo siempre a mis alumnos, a ver, sí, a lo mejor si jugás al tenis te puede agarrar tendinite en el codo, si nadás te puede agarrar el manguito rotor, si corres te puede agarrar algo en la rodilla o en el tendón de Aquiles. Pero si no haces ninguno de esos deportes te va a agarrar hipertensión, te puede elevar el colesterol, te puede dar diabetes, justamente por el sedentarismo. Entonces, costo-beneficio es mucho mayor el riesgo de no hacer nada que de hacer esa lesión que te puede dar por sobreuso, entre comillas, de cualquier deporte. Gente sedentaria la agarran tendinopatía, gente deportista la agarran tendinopatía. Y el proceso de recuperación no y lo que tiene que hacer va a ser lo mismo. No te lesionó el deporte, te lesionó el exceso de carga. Como esa persona lo lesionó que no hace nada. O sea, ambos extremos. Una persona que no hace nada, cualquier movimiento va a ser un exceso de carga. Cualquier movimiento es un factor predisponente a que se lesione. Agarrar algo de la alacena, ¿sí? Agacharse. Está como todo el tiempo al borde, al límite. Este es el famoso me agaché y me pinchó la espalda. Y porque estaba jugando al límite, porque no entrenás sentadilla, no entrenás peso muerto, no te agachás constantemente porque necesitas ese gesto. Entonces, al mínimo gesto que me salgo de lo poco que puedo hacer, me lesiono. Y me decís, no, pero pasa que no haces nada para adaptar y perdés capacidades día a día. El famoso que se dice músculo que no se usa, músculo que se atrofia. Es así la frase. Mirá, de esto que decís, escuché justo hace 2 días un kinesiólogo que es capo, me encanta lo que hace, se dedica a kinesiología y cáncer. Y dijo una frase que era, cuando entreno, no entreno para mejorar excesivamente mis capacidades, entreno día a día para no ir perdiéndolas. Porque si yo no entreno, todos los días voy a perder capacidades. Ahora, si yo entreno, o las mantengo o las mejoro.
Pero no voy a mejorar de un día para el otro un montón mis capacidades, pero sí no voy a perder un montón, eso seguro, porque la estoy manteniendo. Y mejor obviamente se la voy mejorando. Pero él se refiere como mucho a las funciones, ¿no? Viste que se habla mucho del funcional. Esto es funcional. No, agacharse, ¿sí? Agacharse, saltar, poder hacer una sentadilla, todas esas funciones que Sí, no se digamos, agacharse, agarrar algo, levantarlo del suelo, un peso muerto, levantarte de la silla, una sentadilla, se te cae algo encima, haces un press, te tenés que agarrar el largo y levantarte, te haces un ejercicio de tracciones. Y son todos los movimientos que trabajás en el gimnasio, son funcionales a lo que vas a hacer en la vida diaria. Y me encantó eso de no entreno para ganarla, sino para no perder lo que tengo. Obviamente a partir de cierta edad uno va a costar más mejorar, pero bueno, por lo menos entrenar para no perder esas capacidades. Me lesioné el hombro, no dejé de no hacer movimiento del hombro. Hacer el movimiento que hacías antes en el hombro, como decíamos en podcast anteriores, adaptarla a la cara que podés hacer ahora post lesión y ya volver a poder llegar a como estabas antes de la lesión o mejor inclusive. Y para cerrar, ¿sí? Al final del post son 10 páginas. Bueno, la 10ª hace una publicidad de su curso de terapia manual, porque bueno, como estamos hablando de esto, este kinesiólogo no le decía todos estos mitos para decir la terapia manual es mala, no la hagan. Él está publicitando su curso de terapia manual, un curso online. O sea, él hablando de todo esto, aún así él sí la utiliza, o sea que le ve beneficios en su terapia día a día con sus pacientes. Yo no la utilizo, pero él sí, y tenemos la misma opinión sobre la terapia, no la opinión, sabemos cuáles son objetivamente las funciones de la terapia manual. Yo decido no utilizarla, ¿sí? Y él decide sí, pero estamos en el mismo punto de saber para qué funciona. Entiendo, según todo lo que sí, que yo tuviera que armar una pirámide y pusiera ejercicio físico, todo lo que tengo que poner, a lo mejor el ejercicio físico estaría en la base de la pirámide y la terapia manual a lo mejor sería la puntita. Bueno, y él mismo también lo explica, que es que ahora lo voy a leer, es de la última página que él dice, es un vehículo para, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer ejercicio. No, porque él se basa, como decir, lo de la pirámide, su base de sus terapias es el ejercicio. Pero bueno, dentro de su pirámide, de las herramientas que tiene como kinesiólogo, utiliza la terapia manual. Pero, como decía antes, utiliza 10 minutos o utiliza un ejercicio combinado con terapia manual. Es un vehículo, es algo que le facilita a la persona hacer ejercicio. Pero él aún así da un curso de terapia manual, pero su base de la rehabilitación es la misma que la mía. Y que todo kinesiólogo que se dedique como corresponde a hacer kinesiología es el ejercicio físico como base. Que utilices herramientas como la fisioterapia, la terapia manual o demás técnicas, son siempre un vehículo, un elemento accesorio a la rehabilitación. La rehabilitación es el ejercicio, lo dijimos un montón de veces en todos los videos. La rehabilitación es hacer ejercicio. Si yo voy a un kinesiólogo y estoy 1 hora en la camilla, no existe kinesiología. Y si yo me pongo recontra específico con la etimología de la palabra kinesiología, estudio del movimiento. Si yo estuve 1 hora acostado y no me moví, no hice kinesiología. Fui a que me pongan un aparatito, una máquina, pero kinesiología propiamente no hice. Hice kinesiología si me moví, si hice algo con mi cuerpo. Si yo estuve sentado y alguien me realizó algo a mí, yo kinesiología no hice. Kinesiología, estudio del movimiento. Nosotros estudiamos eso, el movimiento. Si un kinesiólogo no sabe cómo hacer mover a una persona, estamos complicados. Y te leo esto último. ¿Qué decía? Entonces dice, la terapia manual debería ser el vehículo que nos ayude a acercar al paciente a lo realmente importante en la mayoría de problemas musculoesqueléticos, el ejercicio. Y esa es la premisa bajo la que he creado mi último curso online de terapia manual con movimiento. Y bueno, después sigue con esto de la publicidad del curso. Pero básicamente coincidimos. Y él la utiliza y yo no la utilizo porque son herramientas de la kinesiología. Pero la kinesiología es moverse y hacer ejercicio. No estar acostado en una camilla 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea. Eso fue todo por terapia manual por ahí. ¿Qué te parece? Perfecto, la verdad que estuvo muy bueno, muy informativo, muy entretenido. Como siempre decimos, la idea de esto es transmitir información de una manera que llegue a todo el mundo, que a lo mejor no accede a esto. A ver, si una persona tiene que buscar todo este conocimiento, googlearlo como quien dice, le va a ser mucho más difícil o le va a ser mucho más sencillo entrar a un video de esto y poder encontrar esta información de una manera dinámica, amena, charlada, como lo estamos haciendo nosotros. Y bueno, para eso están los videos.
tanto si te interesa a vos como si tenés a un conocido que le interesan estos temas, compartíselo para que llegue a más gente y bueno, esa persona también se informe. Bueno, como dijo él, traté de bajar la info lo más que se puede, sí, al conocimiento Cotidiano, común, sí, común. cotidiano, para que se entienda, aunque a veces, bueno, tenés que usar palabras específicas porque no se puede decir cualquier cosa, porque estamos transmitiendo información a la gente. De todas formas, cualquier duda, ya saben, déjenlo acá abajo en la caja de comentarios que lo seguimos aclarando en el mismo comentario o en siguientes videos. El que llegó a esta parte del video, aunque podríamos ponerla antes, que comente, che, quiero hablar de tal tema, me interesa esto de la kinesio, pregúntenme lo que sea. Acá o en Instagram, a veces uso ideas de Instagram como esto que usé el post de este kinesiólogo. Mándenlas, me encanta responder, a mí me encanta hablar de esto, así que cualquier duda, consulta, lo que tengan que decir es recontra bienvenida. Y bueno, damos por ser el podcast de hoy. Perfecto, para generar un poco de hype y que la gente siga enganchada al siguiente episodio, recuerden que tenemos planeado hablar de suplementación, tenemos planeado hablar de doping, para casos de deportistas que hacen las diferentes sustancias, tenemos planificado traer entrenadores, gente de todas las áreas, amateurs, profesionales que podamos invitar también. Si alguno quiere participar también, escríbanos a Instagram o acá mismo en YouTube que también lo podemos invitar. Y bueno, eso sería todo por hoy. Sería todo por hoy y bueno, de mi lado lo que para publicitar los siguientes videos vamos a hablar de patologías específicas, así que si tienes una patología que te interesa, que tenés, que sufriste, que sufrió un familiar o la que sea, que te gustaría que habláramos, nombrámela y la hablamos. Ya hablamos de una muy específica que fueron la fasciopatía plantar, fue en el video anterior si no me equivoco, y vamos a ir haciendo esto con todas las patologías que se me vayan ocurriendo. Si tienen alguna lesión, patología o que también quieran comentar, déjenlo ahí. En próximos videos vamos a estar haciendo videos exclusivamente de eso. Bueno, así que... Así que bueno, gracias por vernos hasta acá. Dejen su me gusta, compártanlo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.